Desde hace unas horas atrás se supo que antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad, Thomas Matthew Crooks, ese joven de 20 años que intentó acabar con la vida del expresidente Donald Trump, según el FBI disparó hasta 8 balas, cuyos casquillos se encontraban en ese tejado en el que estaba subido. Así lo informaba justo este miércoles el director del FBI, Christopher Wray. Sus declaraciones están saliendo en absolutamente todos los medios de comunicación y hay algunas frases que están llamando muchísimo la atención de todo el mundo. Y es que hay una parte después de que el director del FBI dé los datos de que había 8 casquillos en ese tejado donde supuestamente estaba subido el señor Thomas Matthew Crooks. Este congresista estaba explicando las personas que resultaron heridas aparte de Donald Trump y de hecho se preguntan él si le alcanzó esa bala al expresidente Donald Trump, porque en los primeros momentos se decía que no había sido una bala, sino que habría sido algún rebote, parte de un teleprompter que le había cortado la oreja. Esto es lo que se había dicho en los primeros momentos por parte de algunos expertos y analistas. Lo que pasa es que en este caso vuelve a tocarse aquí la oreja en este vídeo Christopher Wray y lo que dice es que no se sabe si es una bala o es metralla lo que golpea su oreja. Former President Trump, there's some question about whether or not it's a bullet or shrapnel that hit his ear. So it's conceivable. Although, as I sit here right now, I don't know whether that bullet, in addition to causing the grazing, could have also landed somewhere else. But I believe we've accounted for all of the shots and the cartridges. So let us get that. It's my understanding that the very first one was the one that hit the president. Is that the very first shot, or is that not accurate? I don't, as I sit here right now, I don't know the answer to that. I believe we know the answer to that. I just don't have it in front of me. Okay. La metralla sería como parte del fragmento del cuerpo de ese artefacto explosivo de la bala que se generaría inmediatamente después de esa detonación. Y es que ahora el director del FBI pone en duda que la oreja de Donald Trump fuese alcanzada por la bala. Ponía en duda si esa bala le rozó la oreja al expresidente de los Estados Unidos y al candidato republicano, diciendo que con respecto a Trump hay algunas dudas sobre si fue o no una bala o si fue metralla. Ante esto, más tarde, el presidente del Comité Republicano de Ohio, Jim Jordan, preguntaba a Wray si los investigadores sabían dónde terminaron las 8 balas disparadas por Matthew Crooks después de este tiroteo. Él decía, no sé ahora mismo si esa bala, además de haber podido causar el roce, pudo caer en otro sitio. Así, desde ese día del tiroteo que resultó en la muerte del bombero Cory Comperator, se ha podido ver al candidato republicano Trump llevando ese vendaje blanco alrededor de su oreja derecha, la alcanzada por el fuego de Thomas Matthew Crooks. Se decía que había un recibo ensangrentado en el pantalón del cuerpo, en este caso en el cadáver de Thomas Matthew Crooks, que incluía la compra de una escalera de 5 pies. Wray dijo al comité judicial de la Cámara del miércoles que su agencia creía que ese sujeto había subido al techo usando algún equipo mecánico en el suelo y tuberías verticales en el costado del edificio AGR. En otras palabras, que no creía que se hubiese usado ninguna escalera para llegar allí. Esto dijo ayer en Washington, D.C., diciendo que no había encontrado ninguna escalera en el lugar de los hechos. Él compró una escalera, pero no la encontraron allí. Claro, el congresista bromeaba, decía, la escalera no tenía patas, no se caía. El director del FBI, Christopher Wray, testificó y dijo muchas cosas que para algunos resultaron demasiado llamativas. Y es que el Home Depot donde Crooks compró esa escalera estaba a muy poca distancia en automóvil de la casa de su familia en Milford Drive, en Bethel Park. Wray dijo que los eventos al aire libre como conciertos y manifestaciones políticas eran a menudo particularmente difíciles de proteger adecuadamente porque la variedad de amenazas que podía enfrentar era mucho mayor. Que además de eso, las amenazas a funcionarios públicos, incluidos los políticos, eran una parte cada vez más común del panorama actual y eso aumentaba el desafío. Is there any chance it seems to me that this bad guy, this shooter, was focused on President Trump, but you indicated that he purchased 50 rounds of ammunition, I believe, earlier that day. Do you have any indications thus far in your investigation that in addition to going after and trying to assassinate the former president, he was also looking to do a lot more damage to other individuals? That's a hard question to answer. What I would say is I agree with you that his preparatory activity
is what we've seen so far, the limited information that has been relevant and interesting about his preparatory activity does seem to be that he had settled on former President Trump as a target and this rally as his moment to try to take a shot. In addition to the 50 rounds, of course, you have the issue of these explosive devices. Right. And so what else he may have had in mind is something that I think is very much of an open question. Lo que pasa es que, hablando del tema de la escalera, que él dice que realmente pudo haber usado otro tipo de artilugios en vez de esa escalera que no se encontró, y es que si él subió con la escalera y luego estaba allí, pues realmente después tendrían que encontrarla los investigadores. Lo que pasa es que nosotros tenemos por aquí una foto en la cual justamente en ese edificio, en una parte, se ve una escalera de color rojo y con los peldaños en un color blanco. Podemos llegar a apreciar en lo que sería esa foto. Unas fotos que se habían publicado, o creo que era parte de ese vídeo de dron de live de la Fox. Y es que ahí se puede ver cómo está esa escalera justo en ese mismo lugar, donde están estacionados esos coches y donde estaba estacionada la misma moto de la cual yo os estaba hablando anteriormente. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta declaración de Christopher Wray, si realmente se ve ahí que hay una maldita escalera. Este señor también daba detalles sobre el alejo de armas de Crooks, incluidos 2 dispositivos explosivos encontrados en su vehículo cerca de la manifestación de Butler y uno más en su casa, 2 en el coche y otro en Beryl Park. Y es que, claro, aquí hay que preguntarse cuál era la disposición o qué tenía planteado hacer este chico con esos explosivos. Y es que se disparó hasta en 8 ocasiones, como tanto se está diciendo, para intentar acabar con Donald Trump. Lo primero que llegamos a plantear es cómo solo una bala llegó a estar cerca de Trump desde esa distancia, diciendo que era tan buen disparador y demás. Eso es algo que mucha gente se pregunta, obviamente. Lo segundo es también llegar a pensar en si por su cabeza se llegaba a plantear acabar con más personas que estaban allí en ese meeting de Donald Trump por sus raíces políticas o algo así. Podemos llegar a plantear. Y lo tercero, evidentemente, es llegar a pensar en qué quería hacer con esos explosivos. Porque al final de todo solo falleció una persona, pero por lo que están contando, explosivos, tantas balas y cartuchos que había allí en ese instante, que eran hasta 8, pues podría haber sido un magnicidio mucho mayor. Ojo, porque hasta el momento de hoy no habíamos dado estos datos, pero parece ser que 2 personas que habían estado muy cercanos al meeting de Donald Trump han dado su testimonio, hablando de un hombre misterioso en una moto Harley. Lo curioso es que por el momento este testimonio había sido puesto en duda, pero hemos encontrado las fotos que supuestamente acreditarían el testimonio de estas 2 personas. Hablando de ese terreno cercano a Baldwin Farm, donde ese 13 de julio dispararon en contra de Donald Trump, pues estos 2 chicos en un canal de YouTube hablaban sobre ese hombre misterioso en esa moto que se había detenido en un estacionamiento del supuesto edificio de donde provenían los disparos y que había entrado al mismo. Saw Trump come up the stage, like the back steps to where he kind of came ever forward, whatever, obviously, because I could not see because I was along the fence line. We saw him come up and it happened short moment. Like I'm only grasping it in moments because it seemed like such a quick time that it happened within, but it seems like it was only maybe 10, 13, 15-ish minutes that all this transpired within. And I am only here to tell my story because I do not want the media to put out a narrative that is not true, that it didn't happen, that it's fake. I was right there. I was standing feet from where the shooter was on the roof. And I am not even 100% sure if the man that they're portraying to us right now is the actual shooter. I don't know if I should necessarily say that or if I have the brains to say that. Y como os digo, aquí tenemos la foto y esas pruebas de esa motocicleta Harley Davidson y esa puerta abierta en Baldwin Farm Show antes del rodaje. Y es que justo en esta foto se ve la misma moto y la misma puerta abierta, dando mucha veracidad al testimonio de estos 2 chicos.
En la publicación original se dice que estos dos testigos vieron una moto Harley detenerse en el edificio en el que aparentemente estaba el tirador y había entrado justo al edificio. Stay inside the building. We're evacuating the crowd. EMT Caldwell to any Quantico units. I have two in the bus. I have two in the bus. Y es que el puesto de mando supuestamente estaba ubicado en el segundo piso del otro edificio de la AGR. Lo que estaban diciendo estos chicos es que están publicando narrativas que no son ciertas de lo sucedido ese 13 de julio, que donde estaba el tirador en el techo ni siquiera estaban 100% seguros de si ese hombre estaba allí. De lo que sí estaban seguros era de esa motocicleta negra, esa Harley, pisar justo alrededor de ese lugar con la moto, que la puerta lateral del edificio estaba abierta de par en par. Luego ellos dicen que vieron un policía estatal que venía por su derecha corriendo y se metió de repente en ese edificio. Y luego en un momento de la conversación evidentemente también hablan de los disparos. Dijeron cómo habían sonado los primeros disparos que ellos habían escuchado y evidentemente temían por su vida en esos momentos. But I saw some gentleman pull up into the blocked off parking lot where there were only empty police cars that they had left to park. And this person came up on a black motorcycle. It was a Harley. They were wearing very tight black wash skinny jeans with a yellow "Don't Tread on Me" flag around their neck. They got off the motorcycle. I noticed them for a moment because I noticed the flag and it stuck in my brain. Right. And so I noticed them and I turned back around towards where Trump was, towards the fence to listen. And then I'm just kind of, looking around, taking in the area around me. And then I turned obviously all the way around me and he is gone and he's no longer there. And so I looked to my right up the fence line and I did not see him. And he's wearing that large flag on his back, so he would be easy to spot in the crowd. And there's not very much farther than you could go from where I was looking. And so then I looked back to where his bike was parked and I saw that the side door of the building was wide open. And I had walked right past that door maybe half an hour before Trump pulled up. So I saw that door was not open. Todas las personas que estuvieron por allí también dicen que vieron a este tipo, justamente del que están hablando, y es que simplemente ellos no estaban tratando de especular, pero sí que llegaban a pensar en cómo dejaban pasar a esa persona allí o cómo era tan fácil si realmente ni siquiera aparecía nadie del servicio secreto o de la policía local. Bueno, básicamente lo que ellos dicen es que el tema de la puerta, que luego llegaron varios policías, que sinceramente para ellos resultó todo como muy sospechoso los movimientos que hubo en ese lugar y el tema de esa moto que hoy estamos comentando por aquí en exclusiva. I saw a state trooper coming from my right running and I saw him draw his weapon and then more cops came running towards that general area, fleeing around the building. And then all of a sudden what I heard was 5 shots. I know what gunshots sound like and they were 100% gunshots. I don't think they were from a super high powerful gun or anything like that. I just think it's something that anybody could probably get, Yeah. So, well, yeah. Yes. It would seem to me if there was one there to be used for a criminal purpose, it would probably be one that's concealable because, yes. Right. I mean, I don't want to make any stereotypes. I've never been to a Trump event, but I assume it's like an open carry type of style of thing where you're not going to want to be the antagonist. Not there. Well, Brittany, I went through security and you definitely no way you could get a gun into the route. There's no way. No way. That's good to know. There was metal detectors and stuff. Yeah, it was a whole Hundreds Secret of cops. Service was everywhere. You had to go through metal detectors. Now, I will say they were lenient because some people were allowed to bring certain things in that they said you weren't allowed to bring it. Like what? For instance, aerosolized sunscreens. Right, the spray. Yeah, like a spray. Right. They were we don't want these people cooking out here in this sun because look at them. It's hot. But that's what all I'll say is it didn't even sound like gunfire at first. It sounded like somebody letting off firecrackers
and then all of a sudden everybody Yeah, got that's down. from the video that I'm watching, the playing. It was like, it didn't sound like that. Like it was like pow pow, like little pow. But to the average person who Otra asistente al meeting también grabó un vídeo que se ha publicado en las redes sociales en las últimas horas de lo que sería esa furgoneta blanca que yo os decía que salía en la Fox, que habían dicho que había estado con explosivos esa furgoneta. Pues ella dice que estuvo en el meeting con su compañero de trabajo y había estacionado en su casa y que había allí una camioneta estacionada fuera de la carretera a unos 200 pies de la misma, que la policía la había registrado después de la manifestación y la había remolcado, que la foto pues era de ella y una foto que había sacado ella misma y que luego, como todos vimos ese vídeo en la Fox. El mismo Donald Trump ha hecho una entrevista hace un día para la Fox en la cual estaba con J.D. Vance y le preguntaron un poco sobre lo que pensaba del tema de la inclinación de ese edificio en el que estaba, del tema de la inclinación que decía Kimberly Chittle de ese edificio en el cual se subió Thomas Matthew Crooks, su disparador. Pues evidentemente él criticó mucho cómo manejó la situación el servicio secreto. Dijo que no le resultó para nada agradable, sinceramente, cómo fue todo. Que él era un objetivo muerto directo al escenario, decía. Sinceramente hay una cosa que él dice que es como 130 yardas. Es lo que había desde donde estaba Matthew Crooks hasta donde él estaba. Que realmente parece muy lejos, pero cuando se trata de disparos que no es tan lejos. Él dice que más bien sería muy cerca y que esto le había sorprendido que no hubiese tanta seguridad en ese lugar. Aparte tacha de información falsa a lo que dijo Kimberly Chittle de que el tema del techo, que hablaba de una inclinación, etc., cosa que ya nosotros dijimos por aquí que no entendíamos muy bien qué quería decir con eso. De hecho, la contradijeron en muchas ocasiones y por aquí Donald Trump vuelve a hacer lo mismo. How'd that go? She came to see me, actually. And, well, I mean, it went very nicely. She was very nice, I thought. But, somebody should have made sure there was nobody on that roof. That roof was a dead aim right onto the stage. And they said they didn't have the manpower for it, which is crazy. 130 yards is like sinking a 1-foot putt. It's considered really close. Absolutely right. It sounds like a lot, but it's really, from that standpoint, it's it's very close. And I was surprised by that, actually. They said it's a bad shot would usually hit the target. And so, I mean, it's got to be, somebody's got to be there. And it's essentially a flat roof. I mean, I noticed that she said, well, this is a sloped roof. Well, you think of like a barn where you have this thing had just a little upswing in it, a few degrees. This was essentially was a flat roof. So I don't know, somebody gave her false information when she talked about the slope of the roof. I thought she was very nice, but you have to answer why couldn't I have stayed off the stage for 5 minutes while they do their work? Why couldn't, how does a situation happen where a roof that's plainly in sight from the location where I was speaking, why would somebody not have seen that? You were briefed, your office was briefed by Cheadle. Are you satisfied with this situation? No. And do you feel safe with Cheadle running the Secret Service? Look, I think clearly she needs to be more forthcoming. She needs to actually sit before people, answer all their questions, and let people know what happened. When you try to hide information and hide from question asking, that's, I think, what leads people to believe that there's something to be hidden. En cuanto al director del FBI, también hay que decir que Donald Trump criticó duramente y pidió la dimisión de Christopher Wray en su red social, en Truth Social, aunque con un tono político. Él decía para su red social que había observado la audiencia del Congreso de hoy cuando Christopher Wray le preguntaron si notó o no alguna degeneración cognitiva en sus muchas conversaciones con el corrupto Joe Biden, y a que Joe Biden es incompetente con little memory, con muy pequeña memoria. Así que el director del FBI dijo que no era algo que hubiese observado durante sus interacciones con él, que transcurrieron sin incidentes ni nada especial, afirmando esencialmente que no encontró nada malo mental o físicamente con Joe. Si ese es el caso, el director Wray debería dimitir inmediatamente del FBI y dejar de hablar dulcemente en el Congreso cada vez que sube, algo que le encanta hacer, porque cualquiera puede ver que Joe Biden tiene problemas cognitivos y físicos.
y si no puedes ver eso, seguro que no puedes dirigir el FBI. A menos que quieras liderar ilegalmente la raida en Mar-a-Lago. Gray tiene que dimitir y ya por mentir al Congreso. Este era el duro mensaje que colocaba en su red social, de Truth Social, Donald Trump, que en este caso podemos llegar a decir que lo armaba un poco en tono Joe Biden y este tema político, evidentemente, pero también podemos llegar a comentar que, claro, está pidiendo la dimisión del director del FBI justo después de que compadezca en esta audiencia y que dé alegatos sobre lo que sería su intento de atentado del 13 de julio. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay un poco de significado oculto quizás en este mensaje, podemos llegar a decir. Parece que sí, porque está metiendo un poco a Joe Biden y dándole cera. También a Kamala Harris en las últimas horas ha estado en un meeting y también le ha dado mucha cera, pero aquí a Joe Biden pues se la da evidentemente, pero pensamos que también hay un mensaje un poco oculto porque pedir la dimisión del director del FBI por esto quizás sea demasiado, ¿no? El agente Paris, que también comentamos por aquí, parte de su audiencia en el Congreso. Pues hubo un momento que me parece muy interesante, el cual no habíamos comentado, se me había pasado justo este punto, y es que hemos ido haciendo un poco de resumen de lo que pasó en las audiencias de Kimberly Chittle por un lado, que ya dimitió después de este agente, del agente Paris, como os estoy diciendo, y por supuesto el director del FBI. Mr. McCall decía que se había investigado sobre un tiroteo, el que había ocurrido ese 13 de julio, en el que uno de sus ciudadanos había fallecido y 2 habían resultado heridos, mientras que el presidente fue incluso golpeado en su oreja. And that would be important, would it not, if you're going to investigate what happened on that day? The operational plan, that is the starting point for all the events that later transpired. Is that correct? Well, I don't want to overstate the role of the state police here is to investigate the 3 Pennsylvanians that were shot and the use of force by the Secret Service counter sniper. To the extent that we need to know the sequence of events leading up to that, we obviously would like to know as much as we can, but it's not our role to do an after-action report on the sequence. Well, but all the shootings occurred simultaneously. The same shot that struck President Trump, one of those shots killed one of your fellow citizens, and 2 others were injured. And so you can't separate the 2. This is one investigation into a shooting that occurred in which one of your citizens were killed, 2 more were fatally injured, in which the president himself was struck. And so the fact that the Secret Service is stonewalling your investigation, that they're not providing you this information. We saw the testimony yesterday from the Secret Service director where she refused to answer questions and has now resigned. I find that to be especially troubling. We have the Secret Service not wanting to cooperate with Congress, not wanting to cooperate with a fellow law enforcement agency, and I personally find that troubling. Que vimos todos el testimonio de la directora del vigilar el cielo y ver lo que estaba sucediendo en este caso. Y esta gente responde que no sabe si estaban usando drones en estas operaciones. Porque esto era algo que muchísima gente comentaba al inicio en cada uno de nuestros vídeos. Si no había drones para sobrevolar todo ese terreno y en un lado, si la había visto o si quizás haber puesto allí a un oficial podría haber sido responsabilidad hacerlo de él mismo. Por eso le pregunta a esa torre de agua que tanto sale en muchos foros diciendo que supuestamente allí había un segundo disparador. Realmente este congresista dice que ese sería un punto de vista estratégico de todos los eventos y lo que había ocurrido a continuación. Él no estaba seguro de si allí había alguien porque eso estaba muy lejos, pero sí que estaba de acuerdo con que tendría una ventaja bastante grande si allí hubiese alguna persona. Pero parece ser que no había nadie. Por eso vuelve de nuevo otra vez esas teorías de que allí había una persona. As we look, and as you are aware from speaking to your officers that were there physically on the scene that day, did Secret Service, did they have any drones in the air so that they could have an eye in the sky and see what was happening to your knowledge? To my knowledge, I'm not aware that they were using drones, but I haven't seen the operations. And does your agency have drones? We do maintain some drones. So if Secret Service would have requested your agency to fly drones that day, you would have been able to do so. Is that correct? We would have endeavored to try to honor that request. Yes, sir.
And you testify that you've been to the scene of the shooting. Did you see the water tower that's located approximately 100 yards from the building where the shooter fired those shots? I did see it, sir. And would it have been possible to have put an officer, and again, that's not your responsibility to do that, that's the Secret Services, but would it been possible to put an officer there looking down on the scene of the rally and the building where the shooter occurred? Would that have been something that would have been possible to do? Presuming that there's a way to access the water tower. I didn't walk over. I was probably several hundred yards away, so I can't say that I could. And if you had an officer up there, that would have provided you a strategic viewpoint of the events that were transpiring below, correct? I would agree. Tactics, height gives a tactical advantage, yes, sir. And then I want to ask you also about the roof where the shooter was located. You said you didn't go on the roof, but you viewed the roof. Is that correct? Yes, sir. The Secret Service director, prior to her resignation, said that she did not put anybody on the roof because it had a sloped roof that would have created a safety concern. I was in Butler, Pennsylvania yesterday with many members of this committee. My fellow member, Carlos Jimenez, who is 70 years old, and I guess he doesn't mind me saying that since he has put that information out there. There's video of him easily transversing the roof, walking across the roof, and even though he is some 50 years older than the shooter. And so my question is, do you agree with the assessment of the former Secret Service director that the roof was so sloped that it created safety concerns? I can't agree with that statement, sir. El hombre de 20 años fue fotografiado 62 minutos antes de que abriera fuego y francotiradores lo ubicaron 20 minutos antes en ese lugar. El servicio secreto supo que estaba en posesión de un telémetro y se lo había visto en el lugar días antes del evento. Nuevos detalles exclusivos que estamos contando por aquí en este nuevo reportaje sobre el tema Donald Trump. Y es que Matthew Crooks, el hombre que disparó al expresidente Donald Trump, visitó el lugar del meeting del expresidente días antes del evento para reconocer toda la zona. Esto lo contaron fuentes familiarizadas con la sesión informativa del Senado. El chico fue fotografiado como persona sospechosa más de una hora antes de que abriese fuego y los francotiradores lo localizaron 20 minutos antes del tiroteo. El FBI había entrevistado a más de 200 personas, había revisado más de 14.000 imágenes y había examinado el celular de Thomas Crooks. Pero aún no fue identificado el motivo por el cual lo hizo. Algunas de las imágenes mostraban una retransmisión en directo del meeting de Trump en Butler, donde se produjo justo ese tiroteo. De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, le dijo a los senadores que por el momento no se conocía ninguna conexión con entidades extranjeras, como así se estaba diciendo en el día de ayer, que si Irán estaba de por medio, que si en este caso todo estaba planeado por otros países, que este chico solo era un chivo expiatorio, y aún hay gente que se lo cree. En los medios más importantes de los Estados Unidos se está diciendo que en este caso en las sesiones informativas y reuniones del servicio secreto dicen que el jefe del servicio secreto tendría que ser despedido, que todavía no se ha responsabilizado a nadie de los fallos de seguridad que llevaron a Crooks para abrir fuego. Se le identificó como sospechoso una hora antes. Llevaba un telémetro y una mochila. El servicio secreto lo perdió de vista y nadie ha asumido la responsabilidad. Y es que tras notarlo, algunas personas informaron al servicio secreto que estaban buscando a una persona sospechosa con un telémetro. Ya sabían que estaba allí. No parece que los agentes locales vieran a Crooks con un arma antes del acto, sino solo con dicho aparato. Un dispositivo que habría permitido a Crooks medir la distancia de sus disparos. Y a pesar de tener esta información, el servicio secreto permitió a Trump subir al escenario y que este chico lo disparase. Y es que los recientes hallazgos de la investigación sobre lo ocurrido en el atentado han generado muchísima confusión sobre el papel de las fuerzas de seguridad locales frente al servicio secreto. Aunque la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, dijo en una entrevista en la cadena ABC News a principios de esta semana que la policía local estaba dentro del edificio cuyo tejado utilizó el tirador, como un funcionario del servicio secreto le aseguraba también a este medio que el equipo local no estaba realmente en ese edificio, sino en otro del mismo complejo. Parece que también hay contradicciones entre los miembros de alto rango del servicio secreto, cosa que parece muy extraña. Y es que a día de hoy hay muchas dudas y hay mucha gente que cree
que Thomas Matthew Crooks no actuó solo, o mejor dicho, que tuvo que tener ayuda. Todo esto plantea nuevos interrogantes sobre el nivel de planificación y comunicación entre el servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales y sobre si éstas estaban en la mejor posición para asegurar el perímetro exterior o si el equipo local de francotiradores podría haber tenido una visión aún mejor del tejado que utilizó el tirador si tal vez hubieran estado en un edificio que diera justo a esa zona. Y es que cuando se le preguntó si debería haber asegurado ese tejado, Cheadle ya os precisaba ayer que la pendiente de ese tejado del edificio planteaba problemas de seguridad, por lo que se había tomado la decisión de asegurar el edificio desde dentro. We can see the guy there. I think they hit him because the guy he looks dead. Después de más de 3 días surgían varios enigmáticos retratos del hombre de 20 años que estaba a punto de matar en ese momento al expresidente Donald Trump con una bala a muy alta velocidad. Era un solitario inteligente con pocos amigos, decían, con una huella aparentemente escasa en las redes sociales y ningún indicio de fuertes creencias políticas que pudieran sugerir un motivo para ese intento de crimen. Lo que pasa es que en las redes sociales habría salido un anuncio de BlackRock en el cual habría salido el atacante de Trump. Thomas Matthew Crooks había salido en ese comercial hecho tiempo atrás. Parece ser que lo han borrado en el día de hoy. En el año 2022 habían publicado ese anuncio en el que aparecía un profesor de instituto de Bethel Park en el que varios estudiantes no remunerados aparecían brevemente en segundo plano. Incluido estaba Matthew Crooks. Esto dijo la agencia Reuters en el día de ayer mientras estaban intentando borrar lo que sería ese anuncio. Y es que BlackRock aseguraba que pondrían todas las imágenes de vídeo a disposición de las autoridades y dejaban en claro que el intento de crimen del expresidente Trump era aborrecible. Pero mucha gente aún así ha seguido con las teorías en cuanto a BlackRock y el motivo por el cual acabar con la vida de Donald Trump. I hope when I retire someday, they say, you know, that guy made this place a special place and gave as much as he could to help the community. Hay varias fotografías de Doug Mice en New York Times que parecen haber capturado el instante en el que la bala pasa justo por la cabeza de Donald Trump. Y es que el agente del FBI, Michael Harrigan, explicaba al medio estadounidense que era muy posible que la línea recta que se percibía en la imagen a escasos milímetros del republicano podría ser el desplazamiento del aire debido al proyectil. El ángulo parecía un poco bajo para haber pasado por su oreja, pero no era imposible si el tirador disparaba varias veces. Esto sostenía esta persona para el New York Times, hablando del disparo a más de 120 metros. Esa fotografía confirmaba que ya había empezado a decir miembros del equipo de Trump, como su asesor de campaña Stephen Moore, que si la bala hubiera estado una pulgada más cerca de su cabeza, esto lo habría matado. Hay varios análisis de audio realizados por medios estadounidenses como el New York Times que apuntan a que se dispararon 2 ráfagas de tiros, tanto la primera ronda de 3 como la segunda de 5 disparos, y que se realizaron aproximadamente a 100 y 118 metros del micrófono. Esa ubicación coincidía con la ubicación del cuerpo sospechoso, no hubo diferencia significativa entre el sonido de los 8 disparos, lo que sugería que probablemente provinieron de la misma arma de fuego. Esto sostenía Robert Magee, un experto en acústica de disparos de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman. Las imágenes aéreas de la ubicación del lugar del mitin y de la azotea en la que se encontraba el atacante mostraban que los francotiradores del servicio secreto tenían ángulos sobre el techo del edificio en el que estaba Matthew Crooks. Los que estaban apostados en una carpa respondían casi de manera instantánea a los tiros del atacante. En un vídeo publicado en la red social en Twitter, uno de los agentes parece ver algo segundos antes de los disparos. Sin embargo, la actuación de las autoridades está bajo la lupa, como os digo, en todos estos días y en esta semana. Es que una de las preguntas más recurrentes el día después del tiroteo es que pudo fallar para que tuviera lugar ese intento de magnicidio. Incluso es que un agente del FBI llamado Kevin Roget dijo en una rueda de prensa que serán días o semanas y meses de investigación, pero que era bastante sorprendente. Es que hasta los agentes del FBI se están sorprendiendo de lo que ha pasado en este meeting cerca de Bethel Park. If you want to really see something that's said, take a look at what happened.
Nos quedamos hoy por aquí con estas últimas declaraciones del director del FBI, por supuesto, y todos los vídeos que hemos comentado en el día de hoy, esos chicos en ese canal de YouTube que no se había comentado por aquí hasta el día de hoy. También como con partes de lo que sería el agente Paris, esas entrevistas a Donald Trump, y creo que nos queda por aquí un nuevo reportaje de todo lo que se está sucediendo por partes, también en la actualidad, con cosas que hemos estado indagando, cosas que salen en diferentes foros y que nosotros vamos recopilando por aquí, por supuesto. Así que como siempre no olvidéis el like para apoyar nuestro trabajo en cuanto a todo este caso, mediante reportajes y recopilaciones de todo tipo. Suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Hacedme un comentario de todo lo que pensáis acerca de esto. Como siempre, un comentario rápido, fácil. Muchísimas gracias a todos por ver este nuevo vídeo y nos vemos mañana con más.